Tuna, Nutugue Eduardo, y hoy vamos a estudiar el criterio de transitividad para clasificar verbos en náhuatl. Para clasificar los verbos en náhuatl es necesario diferenciar entre verbos transitivos y verbos intransitivos. Los verbos transitivos son aquellos que necesitan un objeto para complementar su significado. ¿Cómo funcionan? Veamos qué ocurre, por ejemplo, con el verbo tener. Imagínate que yo dijera, tú tienes. Probablemente estarás esperando el resto de la oración, porque por sí solo el verbo tener genera mucha ambigüedad. Algo que no ocurriría si yo dijera, tú tienes una flor. En ese caso, una flor es un objeto que complementa el significado del verbo tener en la oración. Por lo tanto, podemos afirmar que el verbo tener es un verbo transitivo. Otros ejemplos de verbos transitivos son amar, saber, tener, querer, cortar, entre otros. ¿Qué ejemplos se te ocurren a ti? Por otra parte, se llaman intransitivos a los verbos que no necesitan de un objeto para completar su significado. Por ejemplo, en la oración el perro murió, el verbo morir es intransitivo, porque por sí solo puede transmitir una idea completa sin necesidad de un objeto que complemente su significado. Otros ejemplos de verbos intransitivos son correr, trabajar, llorar, entre otros. ¿Qué ejemplos se te ocurren a ti? Cuando tengas dudas de si un verbo es transitivo o intransitivo, solo pregúntate, ¿necesito de un objeto para completar el significado de este verbo? Si la respuesta es sí, entonces se trata de un verbo transitivo. Si la respuesta es no, entonces se trata de un verbo intransitivo. También puedes revisar un diccionario de náhuatl, en donde los verbos transitivos tienen un guión al inicio de la palabra. A partir de esta diferenciación se puede trabajar con mayor facilidad el verbo en náhuatl. Pon en práctica tus conocimientos conjugando algunos verbos y creando tus propias oraciones. Esto es todo por el momento. Timuitan de manga.